Ahí en la... Los gorritos te quedaban bien. Porque es una fiesta divina. Yo fui a hacer el ritual del sincretismo religioso de América. ¿Verdad? Porque el carnaval es la fiesta de la agricultura antes de la cosecha. Es la vieja fiesta del Tigris y el Éufrates. La primera fiesta de la agricultura de la historia de la humanidad es el carnaval. Ahora que estamos dando derecho constitucional tiene sentido. Porque el carnaval suponen días en que el derecho está suspendido. Por eso uno en carnaval puede hacer lo que quiera. O sea, vos te tiran talco como me tiraron a mí, se te tiraron arriba. Está, vos lo matás al tipo en un día normal. Claro. En carnaval está todo permitido. Entonces, después de eso, se acopló la fiesta religiosa, llama judeo-cristiana, del miércoles de ceniza, que es señal de entregarse a Dios, porque como pecaste como loco en el carnaval, que es el exceso, es una forma de volver a Dios. La marca de la ceniza es la marca de que entregas tu corazón a Dios, a la penitencia y a la purificación, que termina en la resurrección después de Pascua. También era la fiesta antes del Pesaj. Por eso el carnaval también está antes del Pesaj judío, que coincide con el Pesaj cristiano. Y después viene la resurrección y para ellos la cosecha. Entonces, en las comunidades collas que tienen toda la herencia incaica, el carnaval es eso. Es una fiesta de la agricultura, porque ellos eran agricultores antes que vinieran los conquistadores, que lo quisieron criar cabras. Esa era la famosa fiesta de la agricultura. Y allá, entonces yo me fui a Uquía, que es donde bajan los diablitas. Ah, está bien bonito. Carnaval es el origen del estado de sitio. Porque en la dictadura romana es también la suspensión del derecho, pero para que el rey haga lo que quiera. ¿Entienden? No es un carnaval, pero sí es el antecedente de un tiempo donde el derecho está suspendido. De ahí viene la palabra dictadura. Hay un tiempo suspendido en beneficio de la gente y otro tiempo suspendido en beneficio del monarca. Por eso en todo caso el acto de Cristina fue un carnaval y yo hice la subversión semiótica. Me fui a un carnaval en serio. Es la única forma de contestar. Se llama matar al diablito. Entonces, el martes se entierra al diablo y el miércoles de ceniza que estuve en el Señor del Milagro. Es una continuidad de la tradición argentina. Maravilloso. Vamos a ver, como tenemos que completar las clases y hay un tema de actualidad que me viene bien porque después de entrarme en legislación delegada, yo en estas 4 clases voy a tocar 4 temas de distintos, una del Poder Ejecutivo, uno del Legislativo, uno del Judicial, que son los temas más importantes de cada uno de los del organismo de división de poderes que habíamos visto cuando terminamos el año. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Voy a tomar dentro de las atribuciones del Legislativo todas las atribuciones del Legislativo, pero en especial voy a tomar código de forma. Cosa que ustedes estén absolutamente informados acerca de lo que viene en la Argentina y cuál es la pretensión y de todas estas discusiones que se suscitan estos días, donde muchos dirigentes de la oposición fueron a tomar el té con leche con Cristina. Que ustedes se dan cuenta cómo esto, ustedes todo el mundo pide la unidad, pero la unidad no es fácil. Cuando vos tenés una banda de delincuentes del otro lado y del otro lado una banda de opas. ¿Está? Porque esto es así. Esto es real, porque no le podés imputar a ninguno mala fe, imbecilidad le podés imputar. De eso no se cura nada. Y lo peor es que es incurable. El caso de Giladera es incurable.
Pero también hay intereses económicos y profesionales después, porque ser autor de un código. Entonces, ¿por qué corresponde al Congreso el dictado de los códigos de fondo? Porque es legislación que atañe y es reserva legal. ¿Qué quiere decir? Solo el Congreso puede dictar estos códigos. Uno, porque priva de libertad y restringe la libertad de las personas a través de las penas. En tanto que a través del Código Penal vos podés ser un sujeto a juicio, sujeto a condena, sujeto a secuestro de tus bienes, esas restricciones a la libertad por causa penal, esos tipos penales, solo pueden provenir del órgano que representa al pueblo y a las provincias. Jamás del Poder Judicial. No puede inventar el Poder Judicial como a veces se inventa en materia civil tipos penales. Las conductas tienen que estar precisamente señaladas y menos lo puede hacer el Ejecutivo. Pero lo que puede hacer el Ejecutivo en todo caso es disponer de los instrumentos para ejecutar la pena, los establecimientos penitenciarios, pero jamás puede colaborar a través de la policía en la investigación del delito, pero la determinación de si el delito existe o no por afectar justamente la libertad humana corresponde al Congreso de la Nación y su aplicación al Poder Judicial. ¿Por qué esa atribución del dictado de códigos de fondo, entre ellos civil, comercial, penal, de minería? Hay facturas. Esto está cada vez mejor. Son llamadas, la penal es zona de reserva legal. ¿Qué quiere decir que es zona de reserva legal? Que no es delegable. Zona de reserva legal son aquellas cosas que no se pueden delegar en nadie. Ni el Congreso mismo puede delegar el establecimiento de un tipo penal en el Poder Ejecutivo. Porque solo puedo delegar en razones de administración, de emergencia. Pero en el establecimiento de los delitos penales, aún de los que carácter administrativo, sanciones administrativas, el tipo y la sanción pertenecen con exclusividad al Parlamento. La Constitución le ha dado reserva legal a los representantes del pueblo, de modo tal que tampoco puede el pueblo o una mayoría circunstancial o una multitud circunstancial decir cuál es el tipo penal. Porque si no dependería de una mayoría popular la libertad y la pena. No, inútil, es terrible. Claro, tiene un porqué. ¿Está? Porque así como la multitud un día puede decir que está en desacuerdo del Código Penal, puede decir también que está de acuerdo con la pena de muerte para cualquier delito. Claro. No hay nada más irracional que la multitud o que el dictador, son iguales. Y además menos todavía se puede porque esa zona de reserva legal, que es el Código Penal, está limitada por los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía igual a la Constitución, con lo cual no pueden ser modificados ni siquiera por el pueblo, salvo una reforma de la Constitución. Perdón, eso está explícito en la Constitución. Sí. Está toda la doctrina, no hay discusión, pasa que acá todavía hay una mano. Yo ya estoy harta de los brutos también, porque es un problema, porque no tenés dónde discutir. Cuando todo se politiza de una manera dramática, esto es lo que tiene que entender la sociedad, que hoy puede ganar, pero mañana puede perder, y que los primeros condenados pueden ser los que impulsan las penas capitales. Hoy todo el mundo dice que vaya muerte para los violadores, pero mañana te pueden armar un juicio para
que vos te fueras y te pueden decir que sos un violador. ¿Ah? Por eso ser republicano es, en el fondo, el único modo de limitar el derecho y la potestad de todos. ¿De acuerdo? Cicerón, que habíamos visto en el primer capítulo de Modernidad. Muy bien, y el Código Civil también es una reserva legal porque regula la actividad entre los particulares y ha hecho del derecho privado nuestro. Como compro, como vendo, como heredo, como me caso, como me divorcio. O sea que el Código Civil te toca la vida entera. Entera. Lo único que falta que te diga, hasta el derecho administrativo también te toca la vida entera, porque te dice hasta dónde te tenés que enterrar, eso me parece horroroso. ¿Está? Toda la vida el Estado desde que nacés hasta que morís, a través del derecho administrativo y del derecho civil, regula tu vida. En consecuencia, de un poder ejecutivo no puede depender ni la vida ni la fortuna de los argentinos. Conclusión. Piedra de toque. Ustedes no saben lo que está facturando. Por eso, escuchen, la piedra... ¿Ustedes quieren que yo me levante? Pero allá, ¿por qué no se acerca, se viene acá en la unidad? Miren. La piedra de toque de todo esto es el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es el capítulo más sabio, que es el capítulo contra cualquier forma de dictadura y de entrega de esos poderes de los representantes del pueblo en favor de los ejecutivos. Dice, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos, ¿entendieron? La vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los... Esto les da un odio cuando se lo leo en la cámara. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de infames traidores. Esto está detrás del código. Este es el fundamento último de la atribución de los códigos civiles, de comercial también, y los códigos de fondo al Parlamento Nacional, y esto es lo que se denomina zona de reserva legal. Porque si delegás, entras acá. Claro. Si delegás, entras en el 29. No van a encontrar todos los profesores de Derecho Constitucional que digan esto, pero esto es así. Porque está clarita la definición. Vida, honor o fortuna. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos qué le decís a lo que te dicen que esto está en la parte dogmática de la Constitución y que hay otra parte orgánica que dice que es más operativa para la legislatura? Mira, el núcleo pone, tenés que contestar lo siguiente. Que la reforma del 94 estuvo acotada por los puntos previstos en la declaración de reforma. ¿Cómo? Claro. De la declaración de la reforma del 94 reformó la parte orgánica de la Constitución, pero no sometió a reforma la primera parte de la Constitución, salvo para incorporar normas. La única norma que sí se pudo revisar es la de tratados internacionales porque estaba prevista en la ley de reforma y eso habilitó la jerarquía de derechos humanos. Pero nosotros dijimos, en el 75, inciso 22, que los tratados de derechos humanos, que no derogan artículo alguno de la primera parte y que deben establecerse como complementarios.
De modo tal que al no estar sometido a reforma la primera parte, ninguna de las normas reformadas en el 94 pueden entenderse como derogatorias de la primera parte, ninguna. Ni siquiera el 75 inciso 22 que dice que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, deben ser interpretados como complementarios. A ver dónde está. 75 inciso 22. Yo redacté, pero yo me olvido de todo. Yo tengo tantos problemas. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Esto estaba, viejo texto del 53, está como atribución del Congreso. Miren, aprobar o desechar. No puede denunciar tratados como andan pidiendo por el de Irak. Lo que hay que sacar es un proyecto de resolución que inste a la presidenta a denunciar o a dejar sin efecto o a retirar la ratificación. Pero lo que pide la DAIA y la AMIA de derogar, el Congreso no puede derogar, porque lo que el acto de aprobación de un tratado es así. Lo negocia y lo firma, el presidente lo manda al Parlamento, aprueba o rechaza el paquete y una vez aprobado lo ratifica o no el Poder Ejecutivo. Y la denuncia del tratado es un acto del Poder Ejecutivo. De modo tal que lo que podés decir es un proyecto de resolución que inste a la señora Presidenta a denunciar el tratado o a retirar su ratificación. Pero se podría declararlo inconstitucional también. También, obviamente. También nulo de aunque tenga los votos autores. ¿Entendés? Yo planteé la inconstitucionalidad, con lo cual puede ser nulo de nulidad absoluta por inconstitucional. Puede ser otra, Vamos a presentar los dos proyectos. O se declara la nulidad por inconstitucionalidad, o segundo punto, se insta a que lo denuncie por inconstitucionalidad. Pero la verdad es que lo correcto, la presidenta cuando dice a ver cuál es la alternativa de la oposición, se le voy a dar el mando. Le voy a anunciar el domingo. No se le voy a dar el mando. O sea que ella puede hacer en el acto lo que tiene que hacer. Pero ella sola, no el Congreso. En realidad el Congreso ella puede denunciar el tratado sin necesidad del Parlamento. Lo que no puede hacer el Parlamento es dejar sin efecto el tratado, salvo que lo declare nulo de nulidad absoluta e insanable, que yo tengo miedo de usar esas herramientas porque solo se usan en materia de leyes de obediencia debida y punto final. Pero podría, en cuanto al derecho de las víctimas, hacer capaz que haga un merengue así. Vamos a presentar dos proyectos. Tienen un proyecto para que denuncie, si no, la nulidad. Pero ahí no hay que abusar de las nulidades, ¿entendés? Porque si no, cualquiera agarra para cualquier cosa. Pues. Muy bien, esa es la primera parte. Ahora la segunda, porque nos fuimos de tema, pero ya tocamos otro tema que tiene sentido. Después dice la Declaración Americana de los Deberes del Hombre, toda esta es nuestra incorporación, ¿está? Ahí hay varios tratados. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Esto lo metimos nosotros, porque lo que teníamos que revisar los constituyentes era la relación entre la ley y el tratado, que no estaba resuelta. Entonces nosotros dijimos, los tratados son superiores a las leyes, salvo los de derechos humanos, estos, que tienen jerarquía constitucional. Y miren cómo dice, para no tocar esa pregunta de él, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, cosa que no nos digan que avanzamos sobre temas que no estaban convocados en la reforma, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Esta es una regla de interpretación judicial. Vos siempre tenés que interpretar, por ejemplo, la libertad de expresión, el artículo 13 y 14 del Código del Pacto de San José de Costa Rica, complementario del artículo 14 y 32 de nuestra ley. El derecho de propiedad 17, complementario de lo que dicen los tratados, etc. Miren, solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es letra
saben cuántos. Yo sabía derecho. Dicen los chicos que me están grabando de épocas anteriores que tenía pinta y todo collar de perla. Bueno, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. Los demás tratados y convenciones, luego de ser, claro, ahí lo que nosotros le exigimos al presidente es que la denuncia tenga que ser aprobada, para que cualquier presidente no nos denuncie todos los tratados y nos deje sin derechos humanos. Pero este es un requisito excepcional que le pusimos. ¿Entendieron? Entonces vuelvo al principio porque si no algunos se pierden. Es atribución del Congreso dictar el Código Penal porque implica castigos, penas restrictivas de la libertad física de circulación de los bienes de la persona. Y es reserva legal el Código Civil porque implica restricciones y regulaciones de los derechos humanos o de las libertades humanas, en tanto el artículo 19 establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios y a tu conciencia. ¿Quién me pregunta? Es el artículo 39 que dice que en materia penal no hay iniciativa popular. Directamente. Esto no es iniciativa, hay que distinguir. La consulta popular de la iniciativa popular. La consulta popular la inicia el Ejecutivo, con lo cual lo que dijeron consulta popular es un disparate porque la UNED puede convocar a consulta crítica. Segundo, puede haber iniciativa popular. Pero iniciativa popular es de una ley, y acá no es una ley, porque en realidad lo que está queriendo era que no se derogue. La verdad que hicieron un desastre. Porque está bien la jugada política, ahora se ensartó. Está porque ahora tiene que explicar cómo. Y no tiene forma. Salvo violando la Constitución. Entonces, cuando uno no sabe derecho, hace buena propaganda política, pero se sale de la Constitución, lo cual es un disparate. Muy bien. Vamos a ver qué pasó. Entonces, esta atribución de dictar los códigos de fondo, recuerden siempre esto. Porque cuando ustedes le dicen, ¿cuál es la ley? Ustedes siempre tienen, ustedes son ciudadanos, yo no soy. ¿Cuál es la ley que a mí me obliga a tal cosa? Siempre pregunten por la ley. No disposición de la autoridad, no hay autoridad. A mí la única que me puede restringir la libertad es la ley. Y guarda con las leyes provinciales, porque las leyes provinciales por ahí se exceden. Hay temas que son derechos de fondo. ¿Cuál es la diferencia con los Estados Unidos? Que ahora van a entender el lío que tal Estado aprobó el aborto, tal legalizó, tal deslegalizó, tal tiene la pena de muerte, tal no. Que en los Estados Unidos la facultad de dictar los códigos de fondo pertenece a cada Estado. Entonces vos tenés la legislación de Nueva York penal, ¿entiendes? Más o menos en el sistema, ellos no tienen código civil, tienen más el sistema de stare decisis, es decir, el sistema jurisprudencial, el método de casos, el que heredaron el sistema sajón del otro. Pero en materia penal ustedes van a ver permanentemente distintos estados con distintas penas. Estados que tienen pena de muerte, estados que no tienen pena de muerte, porque allí la legislación penal, como es anterior, acá no había código penal, el primer código penal es de 1800 largos, 1872, ¿no? Y ahí viene... Muy bien. ¿Qué pasó quién dictó el Código Civil en la Argentina? La verdad es que se imaginan que si ahora el Estado de la Nación es como era el Estado de la Nación en 1853-60. Lo que hace Vélez Arfiel, que es el encargado, que es un jurista, diputado encargado de hacer esto, que forma parte de Escarra, no se olviden que Dalmacia Vélez Arfiel era la amante de Sarmiento. Aunque por eso Sarmiento llegó a ser presidente. O sea que las mujeres llevamos al poder a los hombres. Vamos a ver mucho chisme porque... Entonces,
nadie estaba en condiciones de legislar. Si estábamos en medio de la guerra, todavía no se resolvía la cuestión nacional. De manera oligárquica, ¿qué quiere decir oligarquía? Un grupo cerrado, que eran los que construyeron finalmente el Estado-Nación, le encargan a Pérez Arfield hacer una copia del Código Civil napoleónico. Que en realidad el Código Civil napoleónico es una copia del Código romano. Por eso el que sabe romano sabe derecho, el que no sabe derecho romano no sabe derecho. Por eso la mitrera para la materia de la facultad para entender en derecho es derecho romano. Y dice, ¿para qué no hacen estudiar derecho romano? Que si sabe derecho romano, sabe todo. Pero no es más obligatorio. Lo cual es un horror. Claro. Si no sabe derecho romano, no sabe nada. Si sabe derecho romano, toda una pavada. Es difícil, pero bueno, pero la neurona hay que abrirla a tiempo, porque si uno la abre tarde ya está perdido hasta para las mujeres. Era la materia más difícil, pero te abría la cabeza. Muy bien. Que fue hecha por los jurisconsultos a lo largo del tiempo. Eso viene de la época alejandrina, del cesarismo, había que unificar el derecho en el imperio. Y bueno, Napoleón copia esto y se convierte, de alguna manera, parte de la ilustración era que haya norma común que era indispensable para el desarrollo del Estado. Después se sucedieron reformas. La otra gran reforma que tuvo el Código Civil en la Argentina, aparte de parciales, de un artículo, de otro, yo creo que son dos. Una de un solo artículo, terrible, época de Menem, y otra grande en dictadura. La reforma del Código Civil también es oligárquica en la Argentina, porque se hace durante la dictadura de Onganía y se la encargan a Borda, ministro del Interior. Y Borda, que se hizo súper millonario, ¿se imagina lo que armaba un Código Civil después comentarlo? Yo les estoy señalando el gran negocio, porque si no, no se entiende lo que viene. Entonces, fue la reforma de Borda, la 17711, que ustedes van a leer, los que cuando lean el Código Civil, dice artículo tal conforme 17711, que es la más famosa reserva, es el código que todos estudiaron y que ustedes leen y que ustedes manejan hasta ahora, que introdujo una norma muy interesante que es la responsabilidad objetiva, 1113. Es decir, que vos sos responsable objetivamente de las conductas de tus dependientes. ¿Qué significa esto? Que vos sos, que el Estado es responsable de las conductas de sus dependientes. 11. El Estado es responsable si el funcionario no cumple, si actúa irregularmente, si te mata, si los concesionarios. Esta es la responsabilidad de los funcionarios ya estaba, pero lo que incorpora el 1113 es la responsabilidad objetiva, también en los autos, que ustedes lo ven más cercano. Vos sos responsable como dueño de la cosa, de los daños que ocupe o que maneje otro. ¿Está? El auto. Después, en la época de Alfonsín, viene otra reforma que es muy importante, que es la del divorcio. Y la de supresión de la diferencia entre hijos. Entre hijos, ¿se acuerdan los hijos naturales, los legítimos y los ilegítimos? Era un quilombo horrible, porque además no tenían el mismo derecho a la herencia. Por eso se decía hay parientes y entenados. Ahora se introdujeron muchas reformas, por ejemplo la del nombre, ¿me siguen? Sí. Una reforma capital al Código Civil fue la reforma de Caballo. ¿Por qué? Porque estaba el Código Civil antes que prohibía el anatocismo, interés sobre interés. Y que en consecuencia impedía que los intereses sean capitalizados diariamente, que es lo que llevó a la quiebra a muchísimos argentinos.
había una metodología del Banco Central que, no sé cómo es, por un procedimiento de cálculo donde vos capitalizás y aplicás. Esa derogación de la cláusula del anatocismo se sacó durante el periodo de Menem. Con lo cual, esto permitió que el sistema financiero cobrara lo que se le antojara y que vos sacaras un crédito para comprar un tractor y debieras el campo. Con esa norma, más las cédulas hipotecarias, se llevaron parte del campo. Está como está, hasta ahí las reformas. Pero ahora... ¿Qué es cautelares? Las cautelares. Ahora te explico. Cristina le encarga, cosa que no puede hacer porque es zona de reserva legal, pero se acuerdan que ella va a Francia y dice yo quiero ser Napoleón. Sí, es decir, un dictador. Porque querés ser Napoleón y querés ser un dictador, por más lindo que ser Napoleón. Sí. Es el cesarismo plebiscitario. Ella quería ser Napoleón. Ella quiere ser. Muy bien. Entonces le encarga el Código Penal, el Código Civil, a Hayton de Nolasco y a Lorenzo. Entonces Cristina decidió darle a jueces de la Corte, que son los que tienen que interpretar la constitucionalidad del Código Civil, y ellos aceptaron formar una comisión hecha por decreto del presidente, cosa que es toda una aberración. Muy bien. Termina el código, pasa por Zanini, estalinista de negocios. ¿Qué hace Zanini? Elimina del Código Civil la responsabilidad objetiva del Estado y la responsabilidad de los funcionarios. Entonces viene un código que por ahí te da derechos, más derechos, pero en el fondo te quita todo derecho frente al Estado. Con lo cual es un retroceso, ¿entendieron? Un retroceso de 100 años en el Código Civil, porque creo que es la época de Figueroa Alcorta, el primer presidente, no me acuerdo cómo se llama, 1905. ¿Qué pasa? Ya con eso que introdujo Zanini, van al Parlamento. Ahí ustedes ven en internet, se meten en la página, van a ver lo que yo dije. Hablo, me voy a la comisión, forman una bicameral. A ver, para que ustedes entiendan. El procedimiento de formación y sanción de las leyes, que ustedes estudiaron de que eran chiquititos en la escuela primaria y secundaria, que hay una cámara de origen y una cámara revisora. No, ellos juntaron a diputados y senadores. ¿Cuándo hay bicameral? En las comisiones de investigación. En facultades de control del Congreso puede haber bicameral. Pero en el procedimiento de sanción de las leyes, que está arreglado por la Constitución, hay cámara de origen y cámara revisora. Y vuelve. Con lo cual no puede haber comisión bicameral para entender en el proyecto. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Yo tuve que estudiar todo, porque a mí me hacen estudiar de nuevo. Yo estoy tarada. Porque ustedes van a ver mi intervención y yo digo, yo no estoy segura, pues yo nunca enseñé esto. Yo nunca lo vi. Fíjate que me enseñan cosas. Y a la comisión le digo, esto no puede ser. ¿A dónde van a mandar el proyecto cuando salga del Senado? Si es bicameral, ¿cómo va a volver como comisión? ¿Vos me entendés que elemental? Ustedes entendieron todo. Bueno, ahí me miraban todo como diciendo Carrero siempre molestando. Entonces, ¿qué dice Tonelli? El artículo tal del reglamento, el PRO no comparte porque el artículo tal de los más lo escrachó todo. No puede hacer eso, yo lo quiero tener. Pero acá sí, total. Entonces me dice, el artículo tal del reglamento dice que el Congreso, los diputados o senadores pueden crear comisiones especiales. Le digo, pero sí, pero las que no están sujetas a un procedimiento constitucional reglado. Es de control la bicameral de las privatizaciones, la bicameral de investigación. Está todo loco. Bueno, ese fue el día que yo me entero que había un decreto de la presidenta. A ver si no tiene nadie el texto, Bertita. No lo tengo. ¿No se puede imprimir acá? Y lo imprimo.
Está en mi página, hoy lo pusimos. ¿Lo pusimos entero o no? ¿Qué te pasa que tenés todo el aparato ahí encima? Si vos te movés para todos lados. No es cineasta. Entonces, ahora yo les voy a leer mi intervención. Ese día o los días anteriores sale un decreto de la presidenta, estaba todo íntimo, que crea una comisión. Le digo que me impugnar, que esto viola el debido proceso legal. Y le digo, y digo más, que la república invertida se llama el discurso. El discurso sobre reforma del Código Civil mío de la bicameral se llama la república invertida. Digo, ¿cómo es posible, atento a todo lo que explicamos, que un proyecto empiece por los jueces, pase por el Ejecutivo y termine de ser sellado en el Parlamento? Y que esto sea convalidado por parlamentarios. En nombre de la dignidad del Parlamento que integrás, hay cosas que no podés consentir. Por eso está en juego también lo de traición a la patria. Entregan el Parlamento. ¿Quiénes integraron la comisión bicameral? Por supuesto nosotros no. Yo tuve una reunión de bloque bastante durita, porque Alfonso estaba enamorado de Gilavedra. No mal, ¿eh? Pero enamorado de Lopa. Estaba enamorado de Lopa porque Lopa se relaciona, viaja, ¿viste? Y yo soy políticamente incorrecta, yo no mando. Es fallo. Es fallo. Que la vera, qué sé yo, y la donda, que no es fallo, yo ahí no entendí nada. Bueno. Conclusión, yo tuve un problema en el bloque, me dijo, pero con ese criterio, porque en ese momento me maltrataban todos. Ahora no, yo era persona no grata, ahora soy persona temible. Paso el 1,8 ya directamente me ejecutan, pero por ahora estamos bien, todo el mundo me respeta, es un tiempo. Muy bien. Me dice, pero no vamos a integrar la comisión. Y ahí está la clave. Sabé que con tu discurso no vamos a poder integrar la comisión, por supuesto. Si nosotros en el discurso decimos que la comisión es una barbaridad, ¿cómo la vas a integrar? Digo, vos hacés perder al bloque protagonista. Pero vieron cómo el tiempo da la razón, ahora el tiempo es mi cosecha. Mario Negri me llamó y me dijo, va a desaparecer, no le digas nada a Giladera, no querido, yo esperé mucho. Entonces, se crea la bicameral. ¿Quién está? Graciela Camaño, que discute conmigo. Miren el debate. Que Carrió, que el Código Civil. ¿Por qué? Porque Graciela Camaño quería... ¿Saben en el fondo lo que querían? Ser autores del Código Civil y entrar en la historia. Miren en el desastre que entraron. Ahora no sabe nadie cómo salir de ahí. Porque cuando las cosas no se hacen bien desde el principio, terminan mal. Yo me acuerdo editoriales de ámbito del gordo Zuleta que decía, ¿cómo Carrió, que la única jurista que hoy tiene el Parlamento, no está? Yo no me acuerdo, digo, pues está mamado, que yo voy a estar con todo el presidente de la Cámara, que se compró unos trajes divinos, de que es presidente de la Cámara, con un traje italiano, que no le digo, no sé si le alcanza el sueldo, pero se ve que la presidenta estaba chocho recorriendo el país mostrando este código y todo el mundo empezó a levantarse contra el código. Presidente de la comisión, La Morocha, Argentina, ¿cómo se llama? Ustedes vieron que esta clase es de Derecho Constitucional, pero además tiene... Yo cuando escriba mi memoria, se mueren todos. Yo voy a esperar que se mueran bastante para escribir mi memoria. Voy a entrar en 18.000 juicios, pero es verdad. La Morocha preside, hasta que se entramparon. En el medio se vieron que cuando se sancionara el código no iba a haber responsabilidad ninguna del Estado. Y dictaron una ley solo para el ámbito federal. Con lo cual, que limita todo, esta es la famosa ley que yo me opuse, que el Recalde sacó la culpa para que el hijo no sea responsable por culpa. Pero ahí en el medio se dieron cuenta del desastre. Porque lo peor es cuando un país y sus dirigentes son la pura acción. Este es el caso de Massa. Ahora está arrepentido como rebota. Se dijo una barbaridad. O sea, quedó lindo, pero una barbaridad.
Y ahora tiene que remontar y habla como jurista, entiende un caso. Parece que Zaffaroni dijo que no sabía nada de derecho, dijeron en la radio. Pero por supuesto, ¿qué querés que le diga? Pero es la jugadita política. Muy bien, sigamos. Nosotros nos oponemos y ahí los otros tuvieron que oponerse, ahí se dieron cuenta del desastre donde iban. Es más, el radicalismo hace un dictamen de minoría donde también es federal, pero si la responsabilidad del Estado es un tema de derecho común, es un tema que no depende de los estados provinciales, sino cada gobernador va a decir hasta dónde es responsable. Soy responsable por una pata, no soy responsable por la cabeza. La verdad que están destrozando la columna vertebral del derecho argentino, pero destrozándola, sin que ningún profesor de derecho de sanción a esta puede explicar nada, y ningún juez puede aplicar una norma salvo declarar inconstitucional, de inconstitucional, de inconstitucional. En definitiva no pasa nada. Bueno, ¿te das cuenta? Es la orfandad de derechos de un pueblo, porque el Código Civil regula los derechos de ustedes, entre particulares y frente al Estado, con lo cual fueron directos contra la sociedad. La sociedad no entiende y vive en ese derecho. Porque la sociedad también tiene algunos rasgos de opacidad. ¿Está? Porque vos mínimamente tenés que saber, salvo algunos sectores, pymes, divorciados, etcétera, que se dan cuenta hasta dónde van a llegar. Muy bien. En el mismo momento que esto, que ahora no sé cómo sigue porque lo aprobó diputados, no, todavía no aprobó diputados, aprobó Senado y ahora pasa a diputados, no saben qué hacer, no saben cómo mandar a la comisión. Si vuelven a la bicameral, que sería lo mejor, yo les impugno porque yo les voy mandando la nulidad absoluta por regla de procedimiento al presidente del Senado, al presidente de diputados. Yo estoy acumulando todo para escribir un librito después porque es inconstitucional todo el código. Y la morocha argentina lo sabe. Me dijo, lo que quiere Carrió, cuando me dijo que iba a guardar en el cajón, lo que quiere Carrió es que todo esto sea constitucional, por supuesto. Entonces yo, artículo 1, inconstitucional por tal cosa, artículo 2, violando al pacto. Estoy preparando el armado jurídico de los abogados por si llega. Ahora el que va a resolver es Lorenzetti, que tiene que vender el libro. Y hay que pedirle que se aparte porque él va a ganar fortuna con ese libro. Vamos, en el mismo momento que se sanciona eso, la Presidenta dicta un decreto, yo lo veía todo, estaban todos los que siembran entre lágrimas cosechan entre canciones. Nadie se banca la siembra. Y la siembra es el ejemplo. Pero para eso te tiene que importar la causa nada más. Por eso algunos dicen que Carrió no quiere el poder. No, a cualquier precio, ni loca. Ni loca, no cuenten conmigo. Cuando le digo, y me pregunta, ¿y un poquitito no podría ser más buena? Y yo le digo, yo no soy mala, yo soy buenísima. Le digo, pues ese precio no. En el mismo momento se dicta el decreto donde integran, miren, Zaffaroni, ¿quién no sabe? Yo lo quiero a Zaffaroni, es un corrupto, pero es brillante, ¿eh? Sí. Es un brillante corrupto. Viste que hay amoroso, corrupto, hay de todo. Es un tipo que siempre fue abolicionista, es decir, no cree en la pena, yo tampoco. Yo tampoco creo en la pena de prisión, pero tiene que haber un sistema alternativo. Vos tenés que tener un Estado, vos tenés que tener sistemas de reclusión con rehabilitación, ¿me entendés? Yo no creo en la pena. Porque si la pena es para rehabilitar, la cárcel no rehabilita, salvo que tenga otra arquitectura, otro diseño, otra alimentación. ¿Me entendés? Que vos separes. Barba Gelata, representante de Wiener. Federico Piñera. O sea, que vos entiendas de Ricardo Gellavera, la Barba Gelata, viste que andan perdidos en la ideología, no entienden dónde se meten, vos decís, bueno. Pero Federico Pinedo es una muy buena persona, es un imbécil, que se llevan por todos esos síndromes de importancia. ¿Y quién? Ricardo lo convenció de que vaya. Esta es la trampa donde están metidos. Zaffaroni los dejó afuera porque dijo, como yo soy abolicionista no creo ni en esta pena. En consecuencia, los responsables del código son Federico Pinedo
semejante desastre y agujero a la oposición. ¿Vieron cómo en la vida uno tiene que obrar bien siempre porque el karma sigue? Algún día, antes o después, el desastre viene. Y esto no es que uno sea apocalíptico, es que es la consecuencia exacta de los actos. Es que en la vida cotidiana. Ahora, ustedes, si van con Zaffaroni, ¿no saben dónde van a terminar? Si ustedes van con Cristina, ¿no saben dónde van a terminar? Si vos aceptás un decreto de Cristina para invitarte, ¿vos no dudás de Cristina? Si vos no dudás de Cristina, vos tenés que internarte para una reeducación. Pero en el caso de Federico es peor, porque Federico ya, yo no sé si, ahora, nadie registró. Yo les voy a decir una cosa. Yo hice este discurso, que era un discurso fuertísimo, no un diario lo reveló. Porque también hay que decir que Nación y Clarín estaban copados con el Código Civil. Porque en esto también no hay que engañarse. Acá hay una comunidad de OPA muy importante. Porque yo conocí un parlamento con periodistas especializados que sabían derecho constitucional. Muy bien, estamos frente a estas consecuencias. ¿Qué estamos haciendo ahora? Todos van a votar en contra. Estamos negociando, yo igual salí a pegar ayer, después voy a estar más moderada, primero pego el domingo, después acuerdo el martes. Cuando yo salgo así están todos desesperados. El único que todavía quería mantener este código era Wiener. ¿Cómo va a explicar Wiener con el narcotráfico que se está llevando puesto 10 personas por semana en Rosario, que le baja la pena a los... A ver, es un problema de sentido común. Se dan cuenta lo que es la mirada ideológica. Claro. Es la mirada ideológica. Entienden que los ideologismos cierran el pensamiento al sentido común y al razonamiento lógico más elemental. No es mala gente, es gente que está pensando, yo ya lo contrato. Entonces el martes o este fin de semana vamos a firmar todos los de UNE en un documento en contra y no van a participar en la comisión. Y Macri ya se expidió, en consecuencia ya por lo menos se está arreglando la cuestión. Ahora, el daño que le hicieron a la oposición los líderes opositores es un problema de ellos. Yo sigo sumando puntos. Pero además, objetivamente lo hicieron en contra mío. Sí, por eso yo Objetivamente lo hicieron para no escucharme, para que yo no esté en ninguna de las comisiones. Por supuesto yo no iba a estar, porque yo soy tarada. Yo a esta altura ya sé lo que es la fama, ya sé que se gana, que se pierde. Pero esto es así. Esta es la historia, ahora tranquilícense, la mayoría de Cristina no lo va a poder sacar, porque se le viene encima a toda la sociedad. ¿Entendés? Es decir, que esto no se va a tratar. Pero esta es la verdad. Entonces, son dos, yo no sé si quieren hacer preguntas, me parece que con hoy, estas dos cuestiones que son centrales, hay que poder entenderlas así. Ahora, cuando ustedes entienden lo que pasa, ustedes van a entender cuál es la razón profunda. Lo que decía Hobbes, el ansia de poder y figuración. Pero del oficialismo quería saber. Nadie del oficialismo participó. ¿Cuál es la jugada de esa niña? Quitarle la responsabilidad a todos ellos por el desastre que hicieron estos años, por parte de la impunidad. Ya que no tengan que responder personalmente. Y que tampoco responda el Estado, que todo es irregular. Y también para quitarle responsabilidad al Estado de los desastres de los concesionarios que ellos le entregaron a sus amigos para vaciar. El tipo entendió una cosa porque si no, no hubiera hecho eso. ¿Quién? El único que entiende acá es el abogado estalinista. Guarda que este es el otro problema donde estamos metidos.
Mussolini está jugando con la alianza chino-rusa, que se llama, lo que yo llamo estalinismo y maoísmo de negocios. Ya no es de la sociedad mejor, sino es la mafia. Y ya empezó la Tercera Guerra Mundial, como yo le dije el otro día. Todavía no, pero la Guerra Mundial ya está. Ya está, ya va al Pacífico, ya están las flotas. Entonces, ¿qué hace Rusia? Se mete, como se metió en Checoslovaquia, como se metió en Hungría, se mete para arrastrar la mayor parte de Europa hacia la alianza rusa. ¿No hay Consejo de Seguridad, muchachos? ¿Hay que para usted? Que Merkel le va a declarar una guerra de nuevo, ¿entendieron? Si la guerra del Pacífico. Por eso, el otro día un diario kirchnerista dijo que Carrió quiere relaciones carnales en los Estados Unidos. No, nosotros somos la herencia de Occidente, somos la única posibilidad, toda América, de reequilibrio mundial, con nuestras tradiciones. Y si no, ¿qué hacemos con un chino? ¿Entienden? No estoy en contra de los chinos, estoy a favor de un reequilibrio mundial y de recuperar y de plantarse en la idea judeo-cristiana, liberal, republicana. Ahora todos están mirando, fíjense cómo quedó ubicada América del Sur, cómo quedamos ubicados nosotros. Por eso ya desanda Irán. Vos que una semana después que lo que le expliqué el domingo, ya estaba la intervención rusa. Acá no hay, acá el mundo se corrió y cambió. Y todo el mundo giró, con lo cual es un cambio de civilización que implica un cambio drástico en política internacional. Brasil quedó mirando allá con el mercado interno cerrado, Venezuela quedó con Irán, Cuba con Brasil, pero están cerrados, están hacia allá. Europa queriendo abrazarnos a nosotros, lo que queda de Europa, digo, lo que va a quedar de Europa. Por eso la gente grita yo quiero la libertad, porque se da cuenta del planteo. Y Putin no entiende nada porque es mafioso. Y la cúspide maoísta es mafiosa, viejo, porque cuando se termina la causa, solo hay negocios. Lo que hay en la Argentina es un estalinismo menor, decir que solo está Zanini. ¿Y Maduro? Pero un tipo maneja, y humilló al PJ entero. Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos ha tenido una política, no es Estados Unidos, miren, hay que poder entender Estados Unidos. Una cosa es el pueblo de Estados Unidos, otra es la política, otra cosa es Washington DC. El pueblo de Estados Unidos ha crecido, se ha desarrollado con la ética. ¿Yo puedo tomar café? ¿Vos me estás plantando el nuevo amigo motor? Hay que poder entender profundamente que Estados Unidos es un pueblo abolicionista. Salvo Nueva York, que es cosmopolita, no decirlo un pueblo del sur, no sabe ni dónde queda Europa. Los que menos viajan por el mundo son los americanos, se dan cuenta hasta los chinos. Ahora, ellos han tenido un gran problema, era como si fuera Argentina, que en la Primera Guerra Mundial tuvo que ayudar a Europa. Entonces entró en todo el tema y después la Segunda dividió con Stalin. Stalin repartió el mundo. Y lo que eran los protectorados japoneses se tuvo que hacer cargo a Estados Unidos porque Japón había perdido la guerra y no se le podía dar todo el poder a Stalin, por eso Corea del Sur. ¿Entienden? Por eso la reestructuración de Japón y la Corea del Norte que queda para Stalin. Es decir, se repartieron el mundo en calles. Se imaginan que los pobres alemanes quedó una novia de un lado y el novio del otro. Esos son los acuerdos de Portman, donde estuvieron todos ahí, qué divino el lugar. Yo estuve donde durmió quién. ¿Alguien durmió? Era la frutación del mundo. Me parece que era el mundo. Churchill me parece. Truman, ¿por qué Truman es? No Truman. Yo estuve en los distintos lugares de Portman y en una de las casas donde se celebraron los acuerdos, pero Stalin era el que conocía Europa y lo dividió. Y lo que no dividió, invadió después. Stalin era un tipo de los servicios. Stalin era un ladrón que empezó a robar para darle plata a la causa marxista, a Lenin, que era un humanista. Y como dicen, Lenin no lo vio venir. Y cuando Lenin muere, el tipo de los servicios, del control, del resentimiento, que había violado a su primera mujer,
que se habían muerto un hijo de puta. Perdón la expresión, pero es así. Bueno, no es un hijo porque la madre no sabe. Ay, El el micrófono. micrófono. ¿Está? No sabemos cómo era. Ese tipo es el que estuvo a cargo de hacer esa revolución. Y Mao es igual. Lean a Andrew Ket, la mujer de los dictadores. Entonces, cuando vence la causa y se cae, estos mismos tipos se convierten en titulares de los negocios. Y entonces tienen fortuna, porque Rusia tiene además reserva de petróleo, de gas, Chechenia. Vieron que Rusia es enorme. Entonces, ¿qué hace Rusia? Está tratando de tomar lugares estratégicos de Europa. Europa está encerrada, Europa no va a estar, muchachos, como yo les digo. Hace muchos años que vengo diciendo esto, nadie me cree, pero la verdad es que Merkel tampoco tiene hoy, con la situación económica, no puede Alemania. Si Alemania no puede con la comunidad económica, ¿se imaginan si puede con esas naciones que tienen una gran diferencia de nivel de vida con el resto de Europa, lo cual supone un nivel de resentimiento enorme, ¿eh? Porque la perestroika y todo, pero viste, los griegos tienen resentimiento, no viven lo mismo que los franceses, los italianos están tratando de resolver con la industria nacional de nuevo, están desesperados. Entonces Estados Unidos giró la cabeza, porque es que Estados Unidos, mira bien, yo me puedo ocupar de Ucrania, pero se tienen que ocupar ustedes. Porque si no Estados Unidos se está ocupando de Ucrania, se tiene que ocupar del Pacífico. ¿Y nosotros dónde estamos? En el aniversario de Chávez. Con la loca bailando. Yo quiero que ustedes entiendan que no es una cuestión de si me gusta más Chávez, o me gusta más Occidente, o me gusta más Irán, o si Israel, que lo que echó mi preocupación en Jerusalén, quedó sola, Porque de ser el lugar estratégico para Estados Unidos, pasó a no serlo. Porque Estados Unidos va a ser el primer exportador. En consecuencia ya no necesita el Golfo. Yo creo que esa es la misión del Papa, porque el Papa va a tener que salvar Israel y Jerusalén, pero mucha gente de Israel se va a tener que ir a vivir a otro lado de nuevo. Porque no podés vivir rodeado de 1.000 millones de personas que tienen un enorme resentimiento alimentado. Yo lo he vivido, yo lo sé, yo lo veo. Y donde las personas de servicio que trabajan en Jerusalén y en Tel Aviv son árabes. ¿Entienden? No hay diferencia. Voy a entrar en una calle y es árabe y en la otra calle israelí. Pobrecito. Pobrecito, pero bueno, hay que salvar Jerusalén, porque vos hay que ir, ustedes los que puedan tienen que ir a Jerusalén. Porque en Jerusalén entienden el mundo. No hay otro lugar desde que se entiendan todas las civilizaciones y hasta los conflictos presentes. Sino en ese kilómetro cuadrado entender el mundo. Todo lo que uno explica no basta. Vos como decís, como la zona de Levante, pero cuando vos estás ahí en 1 kilómetro, donde están los árabes, donde están los coptos, donde están los armenios, donde están los franciscanos, donde están los judíos, ahí en ese kilómetro empieza que entendés todo. Los ortodoxos judíos que quieren ir al Espíritu de Dios, los árabes que se apoderaron del lugar, del tabernáculo. Está, y nosotros andamos con la Biblia por ahí. Pero es impresionante, es entender. Yo ahí entendí. Yo estudié, pero no entendía. ¿Vieron? O sea, lo podía recitar, pero no lo podía decir como lo digo ahora, como encarnado, que es un entendimiento que va adentro. Y ahí están todas las raíces de nuestras culturas y también las raíces de nuestros problemas. De intolerancia, de no entendimiento. Ahí pasó todo. Ahí pasó Alejandro, ahí pasaron los templarios, ahí pasaron los franciscanos, los jesuitas, lo que se les ocurra. Los judíos ortodoxos, los no ortodoxos, los judíos comunistas que creían en un Estado pero no creían en la religión.
Piensen que todos los que viven ahí no son religiosos, que la mayoría no es religiosa. Es alguien que volvió a su tierra por nacionalidad, por tener una tierra, no por tener un Dios. Y después están los ortodoxos que tampoco quieren el Estado de Israel, porque ellos lo que tienen es un Dios y hay que destruir el templo para que... Entonces, ahí se pierde todo. Pero lo cierto es que una dirigencia como la Argentina, que está metida con este tema del código, y nosotros cambiando el código penal, con todos los colombianos adentro. Pero yo les digo, y Wiener que decía que quería reformar el código penal, y se le muere gente y le tienen tomado Rosario. Entonces hay un... ¿Saben lo que me pasa? Yo siento esto. Yo siento que... ¿Cómo van a ir a ese escenario de 3 horas y media con una persona que miente? Si te va a hablar del Estado de la Nación, te va. Si no, yo me veo un carnaval en serio. Y guarda con distinguir la performance, que es la forma con la sustancia. Gandhi decía que la peor forma de humillar a un hombre es mentirle. Claro, que la peor forma de humillación, de humillar a un hombre o a una mujer es mentirle. Imagínense ustedes en las vidas personales cuando han vivido la experiencia de la mentira. ¿Está? Esa es la experiencia más humillante. Y una revuelta no violenta es resistirte a toda forma de mentira. Porque cuando el otro te miente, te desconoce. Como Pichafonda, la misma cosa. ¿Sabes cuál es la historia de Pichafonda? No. Pichafonda iba con la amante. Y se encontró la mujer de frente, Pichafonda. Mirá que hombre horrible. Esos amigos solo tenía mi papá, nunca pudieron entrar a casa, pero era un viajante que se llamaba Pichafonda, que le regalaba unas remeras de nylon que te imaginas para los chicos de mi mamá era prácticamente un pecado mortal. Usar una labilito era una cosa horrorosa y el otro llevaba unas remeras lilas hace 40 años. No podía entrar a casa, se tenía que cambiar. A mi papá no le importaba nada de nada. Y entonces Pichafonda se encuentra, va caminando con su amante y viene la mujer de Pichafonda, la de toda la vida. Y entonces dice, Picha, ¿cómo acabas de descubrir? Perdone señora, el marido. No, perdone señora, yo no la conozco. Pero ¿cómo no me vas a conocer? Perdone señora, le presenta a mi señora y le presenta a la novia. Pero si vos tenés la misma ropa que... Usted señora está confundida. Perdón, siguió caminando. La mujer enloqueció. Porque esto es Cristina, ¿se dan cuenta? Sí. Cristina es Pichafonda. Buenísimo. Y entonces nunca le reconoció, porque decía Picha a mi padre que siempre hay que mantenerse en la mentira. Esto es Cristina. Hasta que él, muriéndose, le pedía por favor que le diga qué era. Pues la mujer enloqueció. Pobrecito. Entonces, yo pongo este ejemplo, que es muy gracioso, pero es terrible. Pobre la mujer ¿Qué Pichafonda. te parece? ¿Te imaginas que habrá sido hijo de su madre ese Pichafonda? Yo nunca lo vi. Muy abajo. Cuando vi la remera esa que le regaló mi papá, con el nombre era una... Conclusión. Lo que hace la presidenta es la renegación y te humilla. Y vos no te puedes prestar de eso. Eso no es una acta institucional. Lo que pasa es que la gente no se siente. ¿Eh? La gente no se siente. La gente esclavizada no percibe la humillación. Y los políticos esclavizados tampoco la sienten. Pero el que la siente no la puede tolerar. Yo vi 2 segundos, Y dije, escenario cuidado, viste los chicos vestidos, viste como cuando uno viste a los chicos para los cumpleaños, que no son reales. Claro, sí. Yo a mi hijo lo mandaba a los cumpleaños ricos de mis amigas, como le decía, coman chicos, disfruten, yo los he visto bien. Porque yo no hacía cumpleaños ricos. Estaban todos vestidos de cumpleaños los camporitas. Sí. No, es un fascismo cuidado, después te tiran y de día estaba el chico de primer grado.
Entonces, yo creo que este es el gran problema del mundo y también de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tomar una decisión. ¿Quién? JP Morgan ha lavado todo el dinero de la droga del mundo, porque tiene que regular dónde se consume la droga en Estados Unidos. ¿Dónde se moviliza? ¿A través de qué sistema financiero se moviliza la droga? El dinero con el que se compra droga, para que no salga de los Estados Unidos. Por los bancos de los Estados Unidos. Es decir, que el dinero con que se compra parte vuelve a los narcos de origen, pero gran parte tiene que lavarse por el sistema financiero americano, por Wall Street. No hay otra. ¿El Vaticano va a cerrar el banco? ¿Eh? ¿Se va a cerrar? No puede cerrar el banco, porque yo les voy a decir cuál es el problema de la iglesia. La iglesia está en la ilegalidad. Para un sistema legal, la iglesia está en la ilegalidad, porque la limosna es una ilegalidad. Por eso las iglesias pueden lavar dinero. Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Entendieron? Como el sistema ahora está regulado, cuánto vos entregás a la iglesia en tu alcancía, puede ser que la alcancía dé 200 o que dé 200.000. Ese dinero con que se sostiene las diócesis no puede soportar un control de la fe. ¿Cómo es esto? Este dinero después va al Banco Vaticano. El Banco Vaticano, aparte de recibir ese dinero, además de todas sus propiedades, buscaba, por ejemplo, Pérez Compán, Jorge Pérez Compán acá, hombre soltero, muy católico, Margarita Pérez Compán, donde ellos, a través de personas que se aseguraban que no tenían herencia, después les salió el más chico el adoptado, ¿está? Pero que recibió una parte nomás, Bollo, porque lo otro en realidad es capital Vaticano. En el mundo hay mucho así, ¿eh? Invertían y eso entraba como inversión o como seguro, como fundación a ese Banco Vaticano, que a su vez hacía inversiones porque había que sostener la iglesia. Pero como este sistema no es legal, yo de las iglesias de Cecilia puedo meter cualquier cosa. Con lo cual la mejor forma de lavar el dinero ilegal de Italia y sobre todo de la mafia siciliana fue el Vaticano. Cuando se arma la logia P2, de Licio Gelli, que llegó a controlar, es como una masonería pero perversa, ¿está? Donde estaba acá Hugo Franco, donde estaba acá, ¿cómo se llama? Caselli, sí. Todos esos. La P2 controló Italia en distintos cargos de distintos partidos. El que era de la P2 era López Rega. Seguramente Perón también, ¿entienden? Una logia que llegó a controlar Italia, por eso cayó hasta el jefe de la democracia cristiana. Era una masonería metida en el Estado italiano con negocios ilegales. Ese dinero de la logia P2 se hicieron parte grandes obispos de Roma, que llevan una vida doble, como la llevaron siempre. No todos, pero sí los que controlaban lugares neurálgicos, el Banco Vaticano, ¿entiendes? Y esto es lo que tiene que desatar Francisco. Hasta ahora construyó legitimidad, pero ahora tiene que desatar esto y tiene que darle la Eucaristía a todos. El día que le dé la Eucaristía a todos, yo voy a Roma. Mientras tanto, que vaya a cumplir. Esperemos que no salga el Código Civil. Yo creo que el Código Penal no va a salir porque no tiene margen. En relación a lo que planteabas antes del occidente, los judeos cristianos y la federación nueva que se presenta, Francisco no está perdiendo una enorme posibilidad de transformarse en este contexto en faro de occidente. Se va a transformar. En Jerusalén lo va a hacer. Yo creo que esa es su misión. Él la tiene clara, ¿eh? Él para qué fue elegido lo tiene más claro que nadie. Yo eso lo puedo decir. No es que yo quiero que... Yo sé cuál es su misión. Y él la sabe. Y yo he hablado con él. Y es muy dura.
porque en realidad la apostasía es un tiempo de decir cosas que la iglesia y que muchos obispos y que muchas cabezas estructuradas no quieren escuchar. Por eso mi libro también. O sea que él sabe, estará buscando los tiempos, yo espero la Eucaristía para todo. Él está llegando a eso. Pero es muy difícil, es un poder de 1500 años, donde se requiere mucha obediencia a la conciencia, que es Dios, para elegir el camino correcto. Cuando uno se deja llevar mucho por sí mismo y poco por el otro, son antes. Y la tentación de todo jesuita es articular poder, ¿me entienden? Es algo que está en la formación. Por eso tengo tantos problemas. Todo hombre tiene su debilidad, él tiene que combatir su debilidad. Todo hombre, por eso dice que Dios elige a los débiles y no a los fuertes. Para que siempre sepan que es Dios y no es él. Y constitutivamente Bergoglio es un hombre débil, cuya principal virtud intocable es su austeridad. En eso, la austeridad. Y cuya debilidad es el poder. Y por eso la Que no Dios lo elija a los perfectos.